Hola amigos, ¿cómo les va? Vamos a dejar un poquito de lado lo que sería la matemática en sí y nos vamos a meter en una de las cosas que a mí más me gusta, que sería la electricidad. Hoy lo que vamos a ver van a ser los conceptos básicos de voltaje, resistencia e intensidad y la ley de Ohm en sus conceptos más básicos. Lo que vamos a ver primero es qué sería el voltaje, también llamado tensión o diferencia de potencial. Esto vendría a ser la fuerza que mueve los electrones a través de un circuito eléctrico. La unidad de la tensión es el voltio, que se expresa con la letra B mayúscula. Comparemos con un circuito hidráulico. Supongamos que tenemos una cañería que entre ambos puntos hay una diferencia de altura. Al aplicar un caudal por esa cañería, algún líquido que pase por ahí va a caer desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Eso es en sí lo que sería la diferencia de potencial, porque los electrones van a viajar desde el polo negativo de un circuito eléctrico hasta el polo positivo, ya que los átomos tienden a estar en equilibrio. Por lo tanto, al mover sus electrones, intentan equilibrar su carga. Ahora veamos lo que sería la intensidad o intensidad de corriente eléctrica o corriente eléctrica como se lo suele llamar. Esto es la cantidad de carga que pasa por una sección de conductor por unidad de tiempo y se expresa en amperios y se expresa con la letra A mayúscula. La intensidad de corriente se expresa en amperios en honor al físico francés André-Marie Ampère, considerado como uno de los padres del electromagnetismo. En resumen, la intensidad es la cantidad de electrones, que también es expresada en coulombs, que pasa por una sección del circuito en una unidad de tiempo. Bueno, antes de ver la ley de Ohm, por último vamos a ver lo que sería la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica va a ser la oposición que muestra un material a ser atravesado por la electricidad. Esta magnitud se expresa en ohmios, que se simboliza con la letra omega. Es llamada ohmios en honor a George Simon Ohm, que también fue el que encontró la relación existente entre estas tres magnitudes y creó la ley de Ohm, la cual vamos a ver a continuación. El postulado de la ley de Ohm lo que dice es que el flujo de corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de la carga que tiene conectada. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. Seguro muchos que ya tengan, aunque sea alguna experiencia en la electricidad, habrán visto este triangulito, que es en sí, en resumen, todo lo que sería la ley de Ohm. La intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, como anunciaba el postulado, y despejando y pasando términos obtenemos las otras dos fórmulas. El voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia y la resistencia va a ser igual al voltaje por la intensidad. Ahora lo que voy a hacer es darle un ejemplo práctico y luego les voy a dejar unos ejercicios que voy a dejar el link en la descripción. El ejemplo que tenemos en este caso dice cuál es la resistencia de un circuito por el que circula una corriente eléctrica de 2 amperios con una tensión de 12 voltios. Ahora buscamos la fórmula de la resistencia según la ley de Ohm. Que decía la fórmula de la resistencia según la ley de Ohm, que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad, ya que los datos que tenemos en este caso son el voltaje y la intensidad, y lo que nos pide es sacar la resistencia. Por lo cual entonces la resistencia va a ser igual a 12 voltios sobre 2 amperes. El resultado de esta división sería 6,
por lo cual la resistencia de este circuito va a ser de 6 ohmios. Y así es como resolvemos un circuito eléctrico usando la ley de Ohm. Eso va a ser todo por el video de hoy, pero abajo en la descripción dejé varios ejercicios más. Bueno, espero que les haya gustado, que no tengan ninguna duda. Y en caso que lo tengan, me la dejan en los comentarios. Un muy buen día a todos. Adiós.